Me es grato darle la bienvenida a la maestra Rocío Amparo Dillman Gil, quien es titular del órgano interno de control del Tribunal Estatal Electoral. Por favor, un fuerte aplauso. La maestra Amparo será la moderadora de nuestro primer panel denominado Transparencia, rendición de cuentas y buen manejo de los recursos públicos. Gracias. Gracias, licenciado, por su amable presentación. Buenas tardes, distinguida audiencia. Quienes integramos el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, así como la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, les damos la más cordial bienvenida, agradeciendo su asistencia y el favor de su atención de quienes también siguen esta transmisión por las diferentes plataformas digitales. Para dar continuidad con la programación de esta tarde, me permito presentar a las personalidades que participan en este panel. Doctora Antares Guadalupe Vázquez Salatorre. Estudió medicina en la Universidad La Salle de México y la especialidad en dermatología en el Hospital General de México. Tiene maestría en educación y formación docente por la Universidad La Salle Bajío y doctorado en innovación educativa por el Tecnológico de Monterrey. Ha sido galardonada con diferentes distinciones en el ámbito médico y educativo. Actualmente es senadora de la República, donde preside la Comisión de Educación. Bienvenida a Nayarit, senadora. Licenciado Salvador Cabrera Cornejo. Licenciado en Contaduría por la Universidad Autónoma de Nayarit, se ha desempeñado como supervisor en la Contraloría Interna de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, auditor en la Secretaría de la Contraloría General del Estado. En la Auditoría Superior se ha desempeñado como auditor en el área financiera, director de Auditoría Financiera Poderes del Estado, encargado del despacho por Ministerio de Ley del Auditor Superior y actualmente es el auditor superior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. Bienvenido, auditor. Ramón Alejandro Martínez Álvarez, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, se ha desempeñado como coordinador en el Ayuntamiento de Tepic, asesor y titular de la Unidad de Transparencia y de Fideicomiso de Bahía de Banderas, asesor jurídico en la Secretaría Jurídica del Gobierno del Estado y asesor legislativo del Senado de la República. Cursó la especialidad en Derecho Procesal Penal en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Actualmente es comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. Bienvenido, presidente. María de los Ángeles Guzmán García, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid, máster en Estudios Políticos y Constitucionales por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales adscritos al Ministerio de la Presidencia de España, licenciada en Derecho y máster en Derecho Constitucional y Gobernabilidad por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se ha desempeñado como asesora en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, con la coordinación de asesores de la Oficina del Abogado General de la UNAM y en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Actualmente es comisionada de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. Bienvenida a Nayarit, doctora. Siguiendo de manera muy atenta, me permito solicitarle a la senadora Antares del mensaje de apertura a este primer panel. Buenas tardes. ¿Sí se escucha? No. Buenas tardes, ahora sí, a todas y a todos. Me da mucho gusto estar en Nayarit, aquí en Bahía de Banderas, con amigos, amigas queridas, en una nueva etapa. Estuvimos acá durante el proceso electoral y bueno, ahora todas y todos ustedes tienen alguna responsabilidad como servidores y servidoras públicas y es tiempo de hablar del buen gobierno. Hace un rato en la mesa de inicio
se comentó mucho acerca del buen gobierno y acerca de la democracia. Y es tiempo de reflexionar sobre qué significa democracia. Cuando ya somos gobierno, es importante no perder de vista qué significa democracia y volver a la raíz del término, es el gobierno del pueblo, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hacemos para, siendo gobierno, estar al pendiente de lo que nos encomiendan aquellas que votaron por nosotros? Yo quiero tocar un tema respecto en este foro que se trata precisamente de transparencia, etcétera, rendición de cuentas. Hay una iniciativa, no sé si todas y todos estén enterados, pero hay una iniciativa global, multilateral, que se llama de gobierno abierto, y se refiere a los gobiernos en general de todos los niveles y órdenes de gobierno para ser abiertos a la ciudadanía, a aquellas personas que nos eligieron. Y se dice como muy fácil, sí, claro, y estamos en la época de transparencia y mil cosas, pero a veces la transparencia es bastante opaca también y tiene que ver con diferentes condiciones, no solo que no se haga pública la información que debiera ser pública, sino cómo se hace pública, es decir, cómo la información está disponible para quienes quieran conocerla. Ustedes han visto, ahora que están en cargos de gobierno, que de pronto la información que se maneja, por ejemplo, al interior de un ayuntamiento, en el Congreso del Estado, es como, uno se va familiarizando, pero es confusa, parece otro idioma. Y si tratamos de hacerlo accesible para la gente, se complica el asunto. Cuando estamos hablando de cuenta pública, ya estamos hablando de resultados de auditorías, ya estamos hablando de las comisiones y las decisiones que se toman en el ayuntamiento, resultan familiares para nosotros los que estamos involucrados, pero no para la gente. Y esta iniciativa tiene que ver mucho con eso, con cómo hacemos una información abierta a la ciudadanía. Entonces, esta iniciativa de gobierno abierto, les decía, se trata de que los gobiernos puedan transparentar realmente todo, pero para también empoderar a las y los ciudadanos. ¿Qué sería de un gobierno? Hemos estado acostumbrados a que normalmente la gente está fuera de las decisiones de gobierno, ¿sí? Y ahora lo que queremos es que esté dentro. Estamos en una nueva etapa en México en donde queremos que la gente sea partícipe de las decisiones de gobierno. Hemos sentado las bases desde el Congreso de la Unión de abrir todavía el abanico hacia ejercicios de democracia participativa que son inéditos. En México tuvimos el 1 de agosto la primera consulta popular nacional y vamos a tener la consulta de revocación de mandato que tiene que ver con este ejercicio de democracia participativa de que el pueblo pueda tomar parte de decisiones fundamentales. No se trata de que en cada gobierno, en cada ayuntamiento, la gente tome parte de cada decisión que el cabildo toma, pero sí de que estén enterados y de que aquellas personas que van a ser afectadas o beneficiadas con las decisiones de gobierno puedan tener la información de manera oportuna y no solo eso, que tengan información, porque pueden tener información y entonces ¿qué? A lo mejor protestan y ya veremos si los escuchamos o no los escuchamos, sino que además con esa información podamos admitir que la gente venga y participe con nosotros en la construcción de normativas y diferentes, por ejemplo, una ley, que tomen parte de esto y entonces queda mucho más completa. Entonces, por ejemplo, en el tema ahora que están diputados y diputadas, quiero hacer énfasis en el ejercicio de parlamento abierto, que se establece también como parte de esta cuestión del gobierno abierto. Y el parlamento abierto tiene que ver con 4 ejes fundamentales. El primero es de transparencia y acceso a la información. Y decimos que también sea usable esa información, porque a veces parece como que cumplimos con la normatividad de transparencia, ¿verdad? Subiendo un documento ahí que medio se entiende o a lo mejor subimos datos
que la verdad es que es difícil que le digan algo a la gente. Entonces tiene que ser información accesible y utilizable por aquellas personas que quieran hacer uso de ella. La otra cosa es la rendición de cuentas. Y estamos muy acostumbrados, no, sí, en la campaña lo prometemos, todas y todos vamos a rendir cuentas. ¿Y qué significa rendir cuentas? Este ejercicio debe ser profundamente democrático, de explicarle a la gente en términos que pueda entender qué está pasando en nuestro gobierno o en nuestra gestión de el Parlamento, ¿no? Para mucha gente es como muy complicado entender, pues es que en el Congreso del Estado están votando la ley, no sé, por ejemplo, la ley de ingresos y el presupuesto. Pues eso con qué se come, pues quién sabe. Ahí sabrán los diputados, ¿no? Ahí a ver ellos qué hagan. No, tenemos que buscar la manera de que la gente se entere de qué se está votando y por qué se está votando, a qué se va a destinar eso o por qué se está haciendo una reforma de una ley. Y eso es parte de esta rendición de cuentas. Que se pueda explicar, justificar también lo que se está haciendo, fundamentar y comunicar las decisiones que sean relevantes para cada una de las personas. Algo de lo que no tenemos tanta cultura aún en México y tenemos que empezar a hacerlo es la participación ciudadana, como les decía. ¿Qué pasa si hacemos un ejercicio, como se llama ahora, de co-creación? Vamos a co-crear un reglamento en el ayuntamiento o a co-crear una ley con la ciudadanía. Hay a veces organizaciones de la sociedad civil ya muy enteradas, muy adentradas en el tema que se está discutiendo, ya sea en el ayuntamiento o en el Congreso, pero hay personas que no necesariamente, y a lo mejor están interesadas en el tema en general, pero no se saben bien los mecanismos y tenemos que abrir el espacio de consultar. Es decir, abrir el Parlamento, abrir el ayuntamiento, no es nada más que las sesiones sean públicas, sino también preguntarle a la gente qué opina. Oiga, ¿y usted cómo ve esto? ¿Qué pasa si modificamos esto otro? ¿O qué tal si la gente nos hace propuestas específicas que son en beneficio de ellos y nosotros interpretamos como representantes populares que somos? El representar a la ciudadanía tiene ese talante de poder no nada más hacer lo que yo decida, sino a ver la gente que yo represento, qué quiere decir o qué quiere hacer con un reglamento específico o con una ley específica. Y por supuesto, todo esto va acompañado del cuarto elemento de este ejercicio de gobierno, de Parlamento abierto, que es la ética y probidad. No hay mejor manera de mantener una altura de ética y probidad que teniendo a la gente involucrada en nuestro ejercicio de gobierno. Entonces, si hay algo que la gente no entiende y a lo mejor, a ver, este presidente municipal está haciendo qué y ya piensa la gente que está haciendo algo indebido, podemos traer a las personas y explicarles lo que está sucediendo. O si no está haciendo algo bien el presidente municipal, pues entonces sí que la gente se lo diga y tenga esa posibilidad. Cada vez más los gobiernos tienen que estar cercanos de la gente y tenemos que podemos hacer en este tipo de ejercicios de gobierno o Parlamento abierto, todos los planes de acción que también tienen que ser co-creados. ¿Qué tal si en un ayuntamiento determinado se convoca a la ciudadanía para hacer el plan de gobierno abierto? Y que la gente diga cómo debería ser, cómo se le debe consultar para tomar ciertas decisiones, cómo se le debe presentar la información y en qué tiempo. Y a lo mejor no necesitamos hacer un plan de gobierno abierto así tan enorme, a lo mejor de todo el trienio, pero podemos ir haciendo pasos que vayan haciendo abierto este gobierno y que permitan la participación de la ciudadanía de una manera mucho más ágil. Entonces, por ejemplo, la participación pública se basa en la convicción que aquellos que son afectados por una decisión tienen derecho a participar en el proceso de toma de la misma. Esta participación pública incluye la promesa que la contribución de público influirá en la decisión, no nada más es darle a tole con el dedo a la gente, sino realmente vamos a incorporar lo que la gente nos está solicitando. Esta participación también promueve la toma de decisiones sostenibles
al reconocer y comunicar las necesidades e intereses de todos los participantes, incluyendo a los y las tomadoras de decisiones. Es decir, no siempre, a veces cuando tenemos que tomar una decisión de una ley o alguna decisión de gobierno, resulta impopular y además no es sostenible porque tenemos más protestas, está estorbando, nos dicen por ahí, nos brincan liebres a la hora que tenemos que estar operando la norma que decidimos aprobar, y si lo hacemos desde el principio con la gente, esto se reduce, tenemos mucha más posibilidad de que las cosas funcionen de una mejor manera. También esta participación pública procura y facilita la participación de quienes se ven afectados por la decisión o tienen interés en ella. Esta participación solicita la opinión de las y los participantes en el diseño de los mecanismos. También cómo van a participar, ni modo que venga todo el pueblo, ¿verdad? Pero a lo mejor van a venir representantes de ciertas comunidades, de ciertas colonias, en fin. Ofrece a los participantes la información que requieren para poder participar, además de forma significativa. Es decir, que la gente sepa cuál es la secuencia y además participen también en cómo se va a hacer esa secuencia. Y se comunica a los participantes de qué forma sus contribuciones afectaron la decisión o por qué no se pudo hacer tal cual como lo planteaba la ciudadanía, porque puede haber otras cosas que la gente no conozca. Entonces son algunos ejercicios, ya no me voy a extender más porque sí está acabando mi tiempo, ¿verdad? Ya me acabé. Entonces, pero es un buen ejercicio el poder considerar un gobierno que sea vinculado con el pueblo todo el tiempo. Muchas gracias. Agradecemos su valiosa intervención, senadora. A continuación, cada panelista tendrá una participación máxima de 10 minutos. Y una vez finalizadas las participaciones, los asistentes podrán realizar intervenciones a los ponentes. Para ello, en los laterales observarán al personal que los apoyará con el audio hasta su asiento. Las intervenciones se realizarán en el orden en que hubieran sido registradas, de manera económica, levantando su mano. Iniciamos este primer panel con el licenciado Salvador Cornejo. Tiene usted el uso del audio, auditor. Muy buenas tardes. Saludo con respeto a todas las personalidades que nos acompañan a este importante seminario de capacitación electoral para un buen gobierno. Me gustaría iniciar esta plática dando una breve descripción de qué es la Auditoría Superior del Estado de Nayarit y qué hacemos. Quiero confesarles algo, en este tiempo que tengo yo al frente de la institución, lastimosamente me he dado cuenta que la mayoría de la sociedad no nos conoce, no sabe cuáles son nuestras funciones, cuáles son nuestras atribuciones. Bueno, quiero comentarles, la Auditoría Superior del Estado somos un órgano técnico independiente del Congreso del Estado de Nayarit, con autonomía técnica y de gestión, mediante el cual se ejercen las atribuciones de vigilar el uso de los recursos públicos. La fiscalización es un procedimiento complejo que abarca la inspección, investigación y el control de las obligaciones que se generen con motivo del ejercicio del gasto. Cuando ésta está dirigida hacia las entidades públicas, consiste en verificar que los recursos públicos se apliquen a los fines que la ley establece e implica la vigilancia, control, evaluación y la aplicación de los recursos de conformidad con las disposiciones legales. Para nadie es desconocido, porque es noticia de cada día, que la corrupción se ha convertido en un problema lacerante en nuestro país. Alrededor de la corrupción se dio pie a la impunidad, al tráfico de influencias, a la asociación delictuosa, conflicto de intereses y tantas prácticas que no salimos del asombro cuando se evidencian más casos de corrupción que avergüenzan al país y a nuestra entidad. Para hablar de este tema, es necesario remontarnos históricamente para recordar que durante décadas en nuestro país se utilizaron las malas prácticas institucionales. En los últimos años, la corrupción ha llegado a niveles superlativos que están generando un proceso de descomposición en la clase gobernante, destruyendo la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Sin duda, el aliciente de la corrupción es la impunidad. A nuestro juicio,
Combatir la corrupción, amén de considerar los ámbitos educativo y cultural, debemos de contener las oportunidades de lucrar con el poder público en beneficio privado y castigarla cuando se cometa. Con el paso del tiempo, ha sido la propia ciudadanía la que ha obligado que las instituciones y, por supuesto, los servidores públicos nos actualicemos y mejoremos nuestras labores en distintos ámbitos. La fiscalización y la auditoría son dos elementos importantes en los cuales hemos sido testigos de esta evolución. Seguro estoy que cuando los actos de corrupción no se sancionan, estos se reproducen impunemente. Por eso, cuando hay castigos ejemplares a los infractores, sus conductas se moderan. No obstante que la sanción a las infracciones pudieran moderar las conductas que las cometen, en la Auditoría Superior del Estado de Nayarit hemos privilegiado la prevención sobre el castigo. No solamente los actos de corrupción son los que causan los daños al erario público y el desvío de los recursos, también el desconocimiento de los servidores públicos, ya sea por desactualización o por el nuevo ingreso al servicio público, los hace actuar o tomar decisiones sin aplicar sistemáticamente lo que las leyes les dicen. Hay más riesgo de corrupción en un entorno ignorante u omiso de las leyes que en uno donde todos se guían por ellas, ya que hemos observado que en cada cambio de administración se detecta la permanente recurrencia en las irregularidades de los diversos entes. El ciclo gubernamental de 3 años para los municipios y 6 para el Ejecutivo Estatal ha sido en cada periodo el de volver a iniciar en el aprendizaje de los servidores públicos, lo que ha generado la repetición de las observaciones año con año. Recordemos que el desconocimiento de las normas no nos exime de responsabilidades. El flagelo de la corrupción posee múltiples aristas de orígenes diversos, por lo que combatirla requiere de una estrategia integral que desarticule todos sus posibles afluentes, pero a la vez incida de manera eficaz en anular sus acciones y efectos. La ACEN apuesta por combatir la corrupción desde la prevención. La sociedad reclama un mejor y efectivo ejercicio del gasto, y esto no podrá lograrse sin la constante capacitación de los servidores públicos que manejan los recursos, sin la mejora de los mecanismos de control interno, sin la adopción de políticas de integridad y ética, sin una efectiva rendición de cuentas y un manejo transparente de los recursos. Nosotros, que observamos y evaluamos estas y más actividades públicas, debemos incidir en la mejora continua del gobierno para que así mejoren los servicios públicos brindados. Sin embargo, los avances en materia de transparencia y rendición de cuentas en los que hemos trabajado nos permiten que ahora los ciudadanos conozcan detalles muy puntuales sobre el gasto público y la operación de las dependencias. Es decir, ahora pueden saber en qué y cómo se gastan sus impuestos. Y de la mano con instituciones como sistemas, organismos, como el Comité de Participación Ciudadana, el Sistema Local de Fiscalización, el Sistema Local Anticorrupción de Nayarit, el Instituto de Investigación y Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, la Red para la Rendición de Cuentas, entre otras, podemos construir una nueva cultura ajena a la corrupción, basada en mecanismos de transparencia, control administrativo, fiscalización, participación ciudadana, justicia y rendición de cuentas. Siempre he creído que para mejorar el servicio público debemos de transitar de una política de señalamientos a una política de prevención. Siempre será mucho mejor evitar los errores que repararlos. Para lograrlo, estoy convencido que el camino es y debe seguir siendo la capacitación. Nuestros servidores públicos, una capacitación técnica que debe empatarse a un alto compromiso de servicio, donde los valores de la honestidad y transparencia se ponderen en primer plano. En esta capacitación permanente debe estar presente siempre un acompañamiento en tiempo real en las gestiones, adoptando prácticas innovadoras y nuevos estándares que mejoren la calidad de las auditorías. En todo lo anteriormente mencionado, da como resultado que no se presenten observaciones por mero trámite, sino que se detecten a tiempo los orígenes de ciertos problemas para, trabajando en equipo y con estricto apego a la ley, se pueda solucionar, no solamente señalarlos.
A lo largo de la historia hemos visto que al aproximarse los tiempos electorales, competencia de las autoridades que organizan el presente evento, se puede presentar la tentación de algunos servidores públicos de caer en prácticas indebidas, no solo de promoción personal, sino también de utilizar indebidamente los recursos humanos y materiales en busca de intereses públicos. Ante estas tentaciones latentes, la labor de nosotros es el de orientar y vigilar permanentemente, siempre en busca del bien común y del cumplimiento a la ley. Debemos tener presente que nuestro compromiso de servicio es con la ciudadanía y no con algún personaje o movimientos políticos. Los invito a seguir trabajando con transparencia por una verdadera rendición de cuentas, siempre respetando los recursos públicos, defendiendo el derecho de las y los ciudadanos a la correcta implementación de sus contribuciones, siempre en busca del beneficio colectivo y el cumplimiento de las leyes. Muchas gracias. Una institución por demás relevante y de vital importancia en materia de transparencia y rendición de cuentas. De primera mano lo puedo decir. Gracias, auditor. A continuación, cedemos el uso de la voz al licenciado Ramón Alejandro Martínez. Adelante, comisionado. Gracias, buenas noches. Primeramente, saludo con afecto al maestro Juan Antonio Echegaray Becerra, secretario general de Gobierno. Gracias, secretario, por estar el día de hoy aquí. Así también saludo a nuestra presidenta del Congreso del Estado de Nayarit, la diputada Alba Cristal Espinosa Peña. Gracias, diputada, por estar aquí presente. No sin antes agradecer al Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, a la magistrada, amiga del Instituto de Transparencia, Irina Cervantes. Gracias, magistrada, y al Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit. A mis compañeros panelistas, la senadora doctora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre. Gracias, senadora, un placer compartir panel el día de hoy. Al auditor superior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, a mi amigo, licenciado en Contaduría, Salvador Cabrera Cornejo. Gracias, auditor. Tenemos una visita muy especial el día de hoy, la colega comisionada de la COTAI, viene de Nuevo León, la doctora María de los Ángeles Guzmán García. Gracias, Ángeles, por estar aquí. Bueno, yo les voy a hablar de partidos políticos, transparencia y derecho de acceso a la información. Es ahí donde encontramos un resumen toral entre el verdadero dificultad de lo jurídico y lo social que vamos a ir construyendo y encontrando. Y me voy a enfocar previo al Sistema Nacional de Transparencia, antes de las leyes de transparencia, inclusive antes del sistema electoral, el cómo los partidos políticos llegaron a ser sujetos obligados. No es una pregunta obvia, ¿eh? ¿Quién es un sujeto obligado? Quien recibe o ejerce dinero público tiene que transparentarlo o ejerza actos de autoridad. Eso tiene que incluirlo en el padrón de sujetos obligados. Actualmente en Nayarit, en el Instituto de Transparencia, tenemos 156 sujetos obligados. Después de la primera gran pregunta, tenemos las obligaciones de transparencia de los partidos políticos, específicamente en el artículo 41, son 31 fracciones. De esta plática o ponencia, en noviembre pasado también el tribunal nos hizo favor de invitarnos, por ahí ya se desarrollaron las obligaciones. Tenemos una pequeña dificultad. Cuando se creó la Ley General de Transparencia, prácticamente se hizo a la par de la Ley General de Procedimientos Electorales, la LEGIPE. ¿Qué significa esto? Que se hizo prácticamente en los mismos tiempos electorales. Los diputados y senadores aprobaron las mismas leyes. Sin embargo, no cayeron en cuenta que al ser leyes prácticamente con la misma finalidad o muy parecidas, las obligaciones eran distantes, eran muy diferentes. ¿Qué causa esto? Lagunas, huecos jurídicos en el cual los partidos políticos como sujetos obligados encuentran la manera para no cumplir, medio cumplir o prácticamente no cumplir. A partir de la información que encontramos en el Sistema Nacional de Transparencia, es por ello que encontramos su importancia. Y les voy a decir por qué. No es lo mismo el PRI, PAN, PRD, Morena, cualquier partido político que me digan, nacional, a PRI, PAN, PRD, Morena, estatal. Por ende, reciben financiamiento público distinto y tienen marco jurídico distinto. Sin embargo,
en los estados, al venir de una ley general de transparencia, admite correcciones a la misma. Y ahí empiezan las complicaciones del cumplimiento de las obligaciones de la misma. Nosotros como órgano garante, ¿qué hacemos? Lo persuasivo, que son amonestaciones privadas y amonestaciones públicas, así como lo coercitivo, que sería la multa, hasta llegar a la inhabilitación de un funcionario público. En el transcurso que tengo de comisionado en el Instituto de Transparencia, no me ha llegado en el Pleno una situación como tal, pero sí está latente. Me preocupa la autoridad, pero honestamente más me preocupan los ciudadanos. Es decir, hemos hecho un esquema político para facilitar las cuestiones de solicitudes de información, pero que a la vez ha resultado más complicado. En las próximas elecciones, ¿qué quiere ver la ciudadanía en un portal de un partido político? Pues queremos ver la oferta política, quiénes son los candidatos, qué proponen para un mejor gobierno, pero no es así. Parece que están ensañados en invadirnos de spots políticos, publicitarios hacia la ciudadanía. La crisis de confianza parece ser un tema que les gusta alimentar a los partidos políticos y les voy a platicar por qué. En México, a partir del año 2006, resultó bastante agradable para los partidos cuestionar a la autoridad. ¿Por qué? Porque era fácil voltear a la ciudadanía, voltear a los simpatizantes, a los militantes, a los miembros del padrón, a decir, esta maldita autoridad, por no hacer su funcionamiento correcto, nos hizo perder. Y no se vale, compañeros. El problema fundamental es eso. Teníamos un sistema electoral que venía de la desconfianza, por eso fue tan difícil crear el Sistema Nacional de Transparencia, por eso fue tan difícil crear el INE. No habrá ley de transparencia, ni siquiera habrá ley electoral que funcione mientras sigan con esos criterios los partidos. Otro de los grandes problemas es el uso de los padrones, específicamente en la fracción 2 del artículo 41 de nuestra ley local. Cada partido político debe de publicar padrón o militantes que se encuentran actualmente afiliados. Les voy a platicar dos de los problemas. Para elegir a los consejeros pasados electorales, muchos de ellos quedaron descalificados porque se encontraban inadecuadamente en los padrones de esos partidos políticos. Ese es uno. Y la segunda, lo que están haciendo empresas internacionales como Facebook, WhatsApp, Google, al usar la base de datos, nosotros al crear un Facebook estamos aceptando que nuestros datos son de la compañía. ¿Qué quiero decir con esto? La problemática que pasó con Cambridge Analytica, la manipulación de nuestros datos en la elección del Brexit, en la elección de Hillary versus Trump, no fue más que la manipulación de los datos. ¿Qué hacían con ello? Encontraban a la población vulnerable y ponían las fake news, noticias verdaderas, noticias falsas, en cuestión a, digamos, en la zona de Bahía de Banderas, si había situación vulnerable porque había una problemática de delincuencia. Yo nunca vi en lo personal, soy el partido político tal, sin poner nombres, mi propuesta política y mi candidato es este. No, encontraban a la población vulnerable y la bombardeaban de eslogans y fake news a efecto de acreditar de que ese partido político fue el culpable y cuál es el partido político que tenía el resultado. Yo no sé si podremos seguir viendo una democracia como la queríamos o la pretendíamos seguir observando. Sin embargo, necesitamos del Sistema Nacional de Transparencia. A grandes brochazos les platiqué del sistema de partidos y del Sistema Nacional de Transparencia en general. En el panel del día de hoy que nos convoca se llama Buen Manejo de los Recursos Públicos. Preparé con ustedes una presentación que les voy a explicar. Se trata es una resolución relevante, me voy a permitir pararme, que se me hizo de bastante importancia. ¿Me acompañas, por favor, con la primera diapositiva, compañero? El 9 de junio del año 2009, no, en el tema de resoluciones relevantes, por favor. El 9 de junio del año 2009 hubo un incendio en la guardería ABC, específicamente en Sonora, denominado la peor tragedia de México. No les voy a robar 5 minutos más.
se las voy platicando. Es una solicitud de información que hizo, en este caso, adelante. Bueno, como ya les platiqué, el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, provocó la muerte de 49 menores y dejó más de 100 lesionados. Durante los 6 años transcurridos, varias personas han sido consignadas y procesadas por tener una supuesta responsabilidad en este hecho. 2 años después, específicamente en el año 2011, un solicitante realizó 3 preguntas específicas. Ojo aquí. 1. El monto total del fideicomiso público. Como segunda pregunta, total de recursos económicos entregados. Y 3, total de recursos en apoyo médico, asistencial, de traslado, rehabilitación por niño fallecido o lesionado. Adelante, por favor. La primera pregunta y la segunda fue entregada. La tercera fue clasificada. ¿Ustedes por qué creen? Porque invadía la esfera de la protección de los datos personales. ¿A qué me refiero con esto? El sujeto obligado, en este caso la Dirección de Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, clasificó la información como reservada. ¿Cómo se clasifica una información? A través de un comité de transparencia. ¿Quién lo integra? La unidad de transparencia, el órgano interno de control, así como un funcionario designado por el titular. Ellos presentan y hacen el comité para que no recaiga toda la información en la unidad de transparencia. Adelante. Posteriormente, el solicitante hizo su recurso de revisión, en aquellos años aún se llamaba IFAI. ¿Qué contestó el IFAI en su resolución? Confirmaron que el listado de nombres de los afectados sí era considerado de carácter confidencial, argumentando la existencia de riesgo de daño sustancial a los intereses y bienes jurídicamente tutelados por el principio de protección de datos personales. Y 2, determinaron solicitar al sujeto obligado entregar el listado del apoyo otorgado a cada beneficiado, siendo este último identificado con una clave numérica o alfanumérica para no afectar su derecho de protección de datos personales, pero a su vez dar cumplimiento a la debida rendición de cuentas, puesto que se trata de un recurso público. Posteriormente salió a la luz el origen de esa solicitud de información y es ahí donde viene lo interesante. Un ciudadano procesado por el juez primero de distrito en Sonora por el homicidio de 49 menores fallecidos y lesionados en otros más, derivado del incendio de la guardería ABC, solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social un informe detallado del apoyo económico otorgado a cada afectado a través del fideicomiso público que autorizó el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Como ya se los platiqué, fueron 3 requerimientos, el IMSS respondió 2 de 3 por vulnerar los datos personales de los que ahí acontecían. En la tercera resolvió con alfanuméricos. ¿Aquí qué pasó? Aclaró que para el 30 de septiembre de 2011, de un fideicomiso de 250 millones, 2 años después únicamente habían erogado 10 millones, imagínense nada más. La lentitud de la erogación del recurso incrementa el interés público respecto de la correcta actuación de las autoridades respecto a su ejercicio. Bueno, el sujeto obligado también hizo una serie de apuntes que no los quiero porque ya acabó mi tiempo. Adelante, por favor. ¿Otro? En el origen del recurso de revisión salió a la luz el solicitante que, como ya les platiqué, estaba procesado. Y tal cual, se los voy a, en la literalidad de la letra, no estoy de acuerdo en que se me haya negado la información, en virtud de que actualmente estoy siendo procesado por el juez primero de distrito en Sonora por homicidio de los 49 niños que fallecieron y por lesiones en 20, y me están fijando un monto para gozar de la libertad bajo caución de 2.453.014 pesos con 60 centavos por reparación del daño. Así pues, para mi defensa es importante conocer el monto de los recursos que se le ha otorgado a los niños para demostrarle al juez que si se le ha apoyado y que no es justo que a un servidor le sea cargado el 100% del monto económico de la reparación del daño por los niños que lamentablemente fallecieron y están lesionados. ¿A qué quiero llegar con la finalidad? Otra también. Nada más a estos puntos. La rendición de cuentas no únicamente favorece, en este caso, al solicitante. Como punto número 1, conoce los procedimientos de indemnización y evalúa sus funcionamientos, como ya lo vimos
2 años pasaron y no se había erogado más que 10 millones de un total de 250 millones del fideicomiso otorgado. Es una barbaridad. Número 2, conocemos y evaluamos el desempeño de las instituciones públicas en cuanto a cómo han atendido a las víctimas del incendio, si se les ha dado un trato digno o si se les ha revictimizado institucionalmente. Inclusive los padres de familia son los primeros que hicieron las iniciativas correspondientes ante las posteriores legislaturas en el tema de darles la certidumbre. Número 3, evaluamos los criterios con los que se decide el ejercicio del gasto del fideicomiso y no probamos reembolsos y otros movimientos. La rendición de cuentas. 4, conocemos y determinamos si aquellos que reciben los recursos son efectivamente afectados por la guardería o si existe algún ejercicio indebido de los recursos, ¿no? Abiertamente. Y 5, que fue el solicitante, el esclarecimiento de los hechos para un debido proceso en juicio. Otra, por favor. En este caso, la transparencia en particular hubiese generado más beneficio que perjuicio. Pero bueno, aquí no nada más en este caso, en realidad la práctica de una buena política pública es la transparencia. Es cuanto, compañeros. Bueno. Agradecemos su valiosa intervención, comisionado. Por último, cerramos con usted, doctora María de los Ángeles Guzmán García. Muchísimas gracias. Saludo respetuosamente al Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, a la magistrada Claudia Marín, al magistrado Rubén y a la magistrada presidenta, la doctora Irina, a quien también agradezco la gentileza de la invitación a compartir pues esta noche con ustedes temas que nos interesan tanto, pues como es la transparencia y la construcción de democracia. Para mí es un enorme gusto también encontrarme a grandes amigos como el magistrado presidente de Chihuahua y amigo César Wong, compartir panel de lujo con la senadora Antares, con el auditor superior Salvador y con mi colega, el presidente del Instituto de Transparencia de Nayarit. Me encanta ver que está el pleno reunido y aquí están también Tony, Ángel, Tocayo. Muchísimas gracias por estar. Me gusta mucho también ver a una colega maestra de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la doctora Minerva Martínez, subdirectora de Responsabilidad Social. Muchas gracias, doctora, por estar presente. Saludo también al secretario de Gobierno, Antonio, y a la diputada Alba Cristal, que por aquí la había visto. Aquí estás, diputada. Bueno, a ver, estos temas son sumamente apasionantes. Antes escuchaba al presidente de la Asociación de Tribunales Electorales decir que pues están ustedes construyendo democracia y están construyendo la paz del país. Y me encanta ver cómo está esta hermandad entre los órganos constitucionalmente autónomos, como son los órganos electorales y los órganos de transparencia, porque nosotros también construimos democracia. Antes se podía escuchar incluso mal pedirle cuentas a una autoridad, estaba mal visto, no querían dar información, y justo es a partir de que se empiezan a construir todas estas políticas públicas de transparencia, de rendición de cuentas, el fortalecimiento de los derechos humanos, con los que pues ahora los institutos de transparencia están altamente fortalecidos. Quiero empezar estableciendo que hay 2 derechos humanos que estos institutos de transparencia protegen. ¿Cuáles son estos 2 derechos humanos? El derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos personales. Estos 2 son derechos humanos. ¿La transparencia es un derecho humano? No. La transparencia es una política pública, ¿ok? ¿Y la rendición de cuentas es otro derecho humano? No. Es una obligación que tiene la autoridad, ¿sí? De decirle al ciudadano, a la ciudadana qué es lo que está haciendo, en qué está empleando los recursos públicos, ¿ok? Es una obligación. El derecho de acceso a la información, pues es precisamente abrir todo
todos los datos que tienen los sujetos obligados. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Pues todas las autoridades a nivel nacional, federal, local, etcétera. El derecho a la protección de datos personales es otro derecho humano que también garantizamos y pues actualmente va de la mano porque el órgano garante de este derecho humano pues son también los institutos de transparencia, aunque este derecho humano es el gran desconocido. ¿Se parecen estos dos derechos? No, no se parecen en nada, están destinados a estarse contraponiendo entre sí, porque mientras que el acceso a la información es aperturar, es abrir los datos, abrir la información, entregarla, la protección de datos personales pues tiene que ver con privacidad, es otra cosa. Ahora, ¿por qué este instituto se encarga de ambos derechos humanos? Pues miren, no sé, a ver los legisladores, bueno, sí sé, que es no hacer más grande la burocracia y pues precisamente pues no hay recursos públicos suficientes, ¿no? Entonces, y también pues una de las razones por las que se le dio este derecho, esta garantía a los órganos autónomos de transparencia es pues para aprovechar esta experiencia que ya habían adquirido en este derecho. Entonces, ¿qué es la protección de datos personales? Es el poder que tenemos de disponer de nuestra información personal, ¿sí? De decidir a quién se la damos, cuándo se la damos, cuándo pedimos que la cancelen, pedir que la rectifiquen. Entonces, el derecho a la protección de datos personales tiene un haz de facultades que parecerían como derechitos dentro de un gran derecho, que son los derechos ARCO. Entonces, los derechos ARCO y el derecho a la protección de datos personales ¿son diferentes? No, es el mismo, ¿ok? Entonces, tenemos que es el acceso, rectificación, cancelación y oposición. Tenemos otro, que se llama portabilidad, pero a fuerza de costumbre le llamamos ARCO, pero ya le debiésemos de llamar ARCOP. Entonces, el acceso es, por ejemplo, decirle a una determinada autoridad, sujeto obligado, ¿qué datos personales tienes míos? Dame toda la información que tienes mía. Tienen la obligación de dármela. Rectificación. Quiero que rectifiques que ya no vivo en la Ciudad de México, ahora vivo en Nuevo León. ¿Ok? Cancelación. Borra todos mis datos personales, ya no quiero que los tengas. Oposición. Se le parecería al de cancelación, pero no es el mismo. Oposición es oponernos a un determinado tratamiento. Por ejemplo, si recibimos publicidad cada semana de un determinado gimnasio o una determinada autoridad y entonces constantemente nos están saturando el correo electrónico, me opongo al tratamiento de publicidad que das. O sea, no borres mis datos, pero me opongo a que me estés mandando correos electrónicos, por ejemplo. La portabilidad, ¿qué es? Fíjense, este es bien importante. Bueno, todos son importantes, pero este es curioso porque es como desconocido. Es que los datos personales son nuestros. ¿Ustedes se acuerdan lo que sucedía cuando, hace unos años, varios, que queríamos cambiar de compañía telefónica? Teníamos que cambiar de número telefónico y no queríamos. Pero el número es un dato personal y ahora hacemos una portabilidad y mi mismo teléfono se va conmigo a la compañía que yo decida. Bueno, lo mismo sucede, por ejemplo, con el expediente clínico. Al principio, el expediente clínico, pues los médicos se sentían dueños de esa información, pero la generábamos nosotros, con nuestros padecimientos, con nuestros datos personales. Y si queremos una segunda opinión, podemos pedirlo a quien sea y llevarnos este. Hola. Entonces nos podemos llevar este expediente y hacemos una portabilidad para pedir una segunda opinión. Creo que se me escucha peor. Bueno. Pues sí, ya me lo regreso. Aunque tengo buena voz porque quienes nos dedicamos a la docencia aprendemos a hablar como muy fuerte, ¿no? Bueno, entonces la portabilidad es sumamente importante por esta cuestión. El acceso a la información es un derecho llave porque es un catalizador de derechos humanos, ¿ok? Por ejemplo, este ejemplo que les daba del expediente clínico,
Pues es porque queremos una segunda opinión y entonces queremos garantizar el derecho a la salud. O si me quiero llevar mi expediente académico de una universidad a otra, pues es garantizar el derecho a la educación. Luego también estos órganos autónomos de transparencia tenemos asignada una tarea que es como la de archivos, pero es una cuestión extraña porque el Archivo General de la Nación y los estatales pues son las autoridades, pero como les faltan recursos y son los mismos sujetos obligados, pues nos hacemos cargo también pues de coadyuvar con los archivos generales o estatales en esta materia, porque además son los mismos sujetos obligados, los que nosotros regulamos en transparencia y los que regula el Archivo General de la Nación. Y además es súper importante fortalecer los archivos, porque si no existen los archivos, pues no se puede dar la información, no se pueden proteger los datos personales, etcétera. Ahora también la senadora hablaba sobre la co-creación y esta participación ciudadana en las decisiones del gobierno. Otra política pública que tienen asignados los órganos de transparencia es el gobierno abierto, y es precisamente, o sea, si bien la senadora lo mencionaba muy certeramente, que pues no podemos participar de cada una de las decisiones que se están tomando en gobierno por los sujetos obligados, sí podemos participar de algunas que nos preocupan o nos atañen a través de estas políticas y estos ejercicios de gobierno abierto en los que nos acercamos a las autoridades para decirles cuáles son nuestras necesidades. Y pues también la importancia de entregar la información en un formato accesible y utilizable, reutilizable, que son los datos abiertos. ¿Qué son los datos abiertos? Pues algo tan sencillo como entregar la información que se nos está pidiendo cuando son estadísticas o cuando son tablas en un Excel, en un Word, en un formato editable, es todo. Nada más que en ocasiones se entregan en PDF, pero ni siquiera puedes copiar, pegar, sino como que escanearon y es un objeto y entonces uno no puede reutilizarlo y a veces es demasiada información, entonces esos no son datos abiertos. Ahora el comisionado presidente del Instituto de Transparencia hablaba sobre los partidos políticos como sujetos obligados, son los hermanos pequeños, básicamente de la transparencia, ¿sí? Porque aumentó el padrón de sujetos obligados, ya había muchos, pero pues ahora hay muchísimos más, entre ellos, por ejemplo, están los partidos políticos, están las universidades públicas. Y yo normalmente en estas capacitaciones o charlas, la manera de ejemplificarlos, esta, pues no quiero llamar opacidad, pero a lo mejor pues carencias que se pueden tener en la materia, pues son debido a que son los hermanos pequeños. O sea, así como cuando empezó la transparencia y se negaban a entregar la información y de pronto no era raro que escucháramos que tenían dos nóminas, la real y la que mostraban en transparencia y ese tipo de cosas, porque todo eso surgió cuando surge la transparencia y ahora ya saben que se tiene que entregar, o sea, es sí o sí. Bueno, pues ahora los partidos políticos, las universidades públicas, etcétera, pues están en ese camino, en ese andar a la apertura de la transparencia. Entendí, no sé si entendí bien que no han multado aquí a sujetos obligados, ¿o sí? ¿Sí? Ah, que no han llegado a fases de inhabilitación, que ya me iba a empezar a poner a presumir. Bueno, pues nada, contarles la experiencia de que en Nuevo León, y sí tengo conocimiento que en otros estados no se hace, que no es el caso de Nayarit, me acaba de aclarar aquí el presidente, sí multamos, y entonces en muchos sitios no se multa, pero las multas están previstas en la ley. Y entonces, por ejemplo, nosotros ¿cómo multamos? Pues normalmente es por lo más grave, que es no contestar una solicitud de acceso a la información. Porque la solicitud de acceso a la información es con lo que se está accediendo a un derecho humano, que es el derecho de acceso a la información pública. Entonces, si no respondes es porque te valió 3 cacahuates y entonces vulneraste, o sea, no vulneraste el derecho humano porque contestaste mal, contestaste no contestaste, ¿sí? Bueno, eso lo hacemos nosotros, tampoco estén así como que pensando que en todos lados. Entonces, por eso multamos por lo más leve. Luego, o sea, con la multa más leve, que son alrededor de 12,000 pesos, ¿qué sucede? Pues a veces se amparan. Pero es ocioso el amparo, porque estás vulnerando un derecho humano. A lo mejor te puedes amparar tal vez por la modulación, pero pues la modulación es lo más bajo, entonces ¿qué te estás quejando? Entonces, bueno, pues nada más contarles esa experiencia.
Luego, por ejemplo, en materia electoral, que es ahorita lo que nos convoca, en materia electoral siempre hay un gran tema que yo critico mucho, siempre lo traigo a la mesa, es que, por ejemplo, dentro del derecho a la protección de datos personales, que no es lo mismo que el derecho humano a la privacidad, son dos derechos humanos, privacidad y protección de datos personales. La protección de datos personales deriva de la privacidad. ¿Me puedo confundir con privacidad? Sí, sería normal, pero ya están emancipados estos derechos, ya son dos distintos. La protección de datos pues tiene que ver con datos personales, pero protege a la persona, no los datos personales, y la privacidad tiene que ver más como en el ámbito civil y la protección de datos personales en el ámbito administrativo. ¿Okay? Bueno, en electoral, dentro de los datos personales, hay una categoría que son datos personales sensibles, que tiene que ver con la etnia, religión, tendencia sexual, datos médicos, opiniones filosóficas, tendencias políticas, etcétera. ¿Ok? Bueno, pues lo tenemos como dato sensible. Y luego por ahí están los padrones que se tienen que publicar de los partidos políticos. Creo que ahora se tiene que poner como que el número del INE, antes no se ponía, ponías el nombre directamente y se podía ver si Ángeles Guzmán estaba militando o no en un partido político, lo que a mí me parecía terrible, pero pues bueno, eso es un reflejo, siento yo, que de la falta de comunicación que puede haber y de la comunicación entre leyes, ¿no? O sea, una ley te obliga a que lo publiques y la otra te dice que es un dato personal y encima sensible, ¿ok? Bueno, ya se me terminó hace un chorro el tiempo, así que aquí lo dejo. Muchas gracias. Gracias por su participación, comisionada. Le pediría a quienes nos están apoyando con los micrófonos acudir de conformidad con su registro si ustedes tuvieran alguna pregunta que hacerles a los ponentes. Por favor de levantar la mano y acudirán hasta su asiento. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? Bueno, primero que nada, la verdad felicitarles a la senadora Antares el esfuerzo de estar por acá. Sabe que aprovecho para decirle que es siempre bienvenida a nuestras tierras, la queremos mucho y siéntase muy, muy querida y reconfortada. Felicidades también a nuestro auditor del Estado, un gusto saludarlo, contador, al compañero de transparencia, muchas gracias. Y en lo particular para la compañera Ángeles, a la cual ahora que te estaba escuchando, fíjate que cuando tuve la oportunidad de ser abogada corporativa en la iniciativa privada, me tocó también estar investigando acerca de los derechos ARCO. Y bueno, investigamos al respecto, generamos condiciones para implementarlos en varias de las empresas para cuidar los derechos de los compañeros que en ese entonces se encontraban trabajando en diferentes empresas y entes. Y ahora que te escuchaba el tema de la portabilidad, me generó bastante duda al respecto y quisiera preguntarte cómo se generó el por qué aumentarle otro factor y por qué el de portabilidad. Gracias. Diputada, muchísimas gracias, Alba, por tu pregunta, es muy interesante. La portabilidad era una necesidad que se tenía precisamente para que las instancias públicas o privadas no se sintiesen dueños de la información, porque el dueño de la información es el titular de los datos personales. ¿Y quién es el titular? Uno mismo, ¿sí? En datos personales tenemos el titular, que es el dueño de la información, el responsable, que es el sujeto obligado, es quien está tratando la información. La palabra tratamiento es tan amplia como captura, resguardo, almacenar, todo lo que se haga con un dato personal se le llama tratamiento, es como la palabra técnica, ¿sí? Luego por ahí hay un encargado que es como un intermediario entre el responsable y, no sé, por ejemplo, el encargado de datos personales es cuando el responsable no puede hacer algo, a lo mejor no puede credencializar a todos los estudiantes de su colegio y le paga a alguien más porque haga esas credenciales y le está pasando datos personales, pero el encargado es un mandado,
O sea, yo te ordeno que hagas esto y después de esto destruyes la información y me la regresas. Pero el responsable, pues es el responsable, ¿no? Y únicamente hará lo que el responsable le dice en la portabilidad. Pero fíjense, ahora que Alba hacía este comentario de cuando era abogada corporativa, dentro de todo lo que les conté, olvidé decirles algo muy importante, que es que hay cierta confusión. O sea, hay confusión con este derecho porque es nuevo, pero bueno, ni tan nuevo porque llevamos 10 años con él, ¿sí? Y apenas empezamos a saber cómo con qué se come. 10 años en México, porque en Europa surge por allá de los años 70. ¿Por qué hay confusión? Porque tenemos dos leyes. La Ley Federal de Datos Personales en posesión de particulares, Ley Federal de Particulares, y la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Y ahora, quien garantiza los derechos tenemos dos autoridades. En el ámbito local, por ejemplo, si ustedes de pronto dijeran, yo me quiero quejar porque la Secretaría de Educación de Nayarit cedió mis datos personales o me mandan correos y yo nunca autoricé, ¿quién es el órgano que garantiza este derecho humano en Nayarit respecto de una autoridad de Nayarit? Pues el Instituto de Transparencia de Nayarit, ¿ok? Pero normalmente uno siempre se queja de los bancos, del gimnasio, de que te mandan 1000 cosas y te saturan. Estos son entes privados, ¿ok? Es la iniciativa privada. ¿Con quién voy y me quejo? ¿Con el Instituto de Transparencia de Nayarit? Pues no. Pero Ángeles, está en Nayarit el banco y el gimnasio está en Nayarit. ¿Es el Instituto de Transparencia de Nayarit? Pues miren, sí, sería lo lógico, pero no es así, ¿ok? Es el INAI. El INAI tiene pues como el monopolio de esta garantía del derecho humano, que miren que aparte ya es discutible, porque se supone que los derechos humanos únicamente los vulnera una autoridad, y aquí estamos ante una cosa curiosa, que es la vulneración de un derecho humano por la iniciativa privada. Tema discutible, de estudio, ahí se los dejo, no me pidan que se los explique más, ¿no? Entonces, es el INAI quien se va a encargar de proteger ese derecho respecto de la iniciativa privada. Que el INAI está en la Ciudad de México, que es una administración lejana al ciudadano, pues miren, sí, también. Que a lo mejor tal vez debiesen de darle atribuciones a los órganos de transparencia estatales, ¿sí? Yo creo que eso sería lo suyo, o tener como pequeñas delegaciones e ir ampliando un poco más la garantía y el acceso. Que miren, con todo esto, o sea, tampoco es que yo esté diciendo que el INAI mal, no, tienen el TELINAI, que aparte son súper amables, súper pacientes para orientar sobre todos los procedimientos que se tienen que hacer ahí. Pero ustedes imagínense, es una autoridad que garantiza derechos humanos de iniciativa privada con todos los negocios privados que pueda haber en la Ciudad de México. Entonces, al final, incluso es un órgano muy pequeño, con muy poca gente, para todo lo que tiene que garantizar, ¿sí? Entonces, la portabilidad básicamente es podernos llevar nuestro expediente. Es fecha que yo particularmente alguna vez pedí mi expediente clínico y me dijeron no, porque esto es confidencial. Yo sí, claro, eso le tienes que decir a alguien más que te lo pida, pero soy yo. No, pues es que no te lo puedo dar. Y yo, bueno, háblalo con tu abogado y dile que yo sí entiendo de esto, entonces si no, voy a poner el recurso de revisión en el INAI. Ah, y ojo, las multas son horrorosas, horrorosas. Para la iniciativa privada que vulnere el derecho a la protección de datos personales puede llegar a más de 64 millones de pesos. Claro, datos sensibles de manera reiterada, etcétera, sí, ok, pero o sea, es que son millonarias, es como el nuevo derecho fiscal, básicamente. ¿Ok? Para los sujetos obligados, pues no es tanto, pero son por ahí de 250,000, 350,000 pesos, no, son millones, pero bueno, a nadie nos sobra ese dinero, ¿no? Es todo. Gracias. Muchas gracias, doctora Ángeles. Le agradezco mucho su respuesta y felicidades a los 4. Gracias. Al no haber más participaciones, agradecemos a los ponentes su valiosa intervención. ¿Me regala una? Sí, claro. Gracias. Gracias a los panelistas. Muy interesante la participación. Y yo mi pregunta, si me lo permite, senadora, me gustaría hacérsela a usted, doctora Antares. Los mecanismos de participación directa
están resultando novedosos en México y bueno, este ejercicio pasa por, digamos, un gran desconocimiento en cuanto a su aplicación y una gran polarización que genera, digamos, esta falta de información. Y bueno, tenemos ya la consulta popular, la experiencia que tuvimos y ahora la revocación de mandato, en donde, digamos, uno de los principales peros que se les ponen es el excesivo gasto y el excesivo gasto de recursos tanto humanos como de organización, como económicos. Sin embargo, ¿cuál sería de alguna manera el compromiso de las áreas legislativas? Porque finalmente la consulta popular, yo creo que la gran invitación era a los ciudadanos de que participáramos más allá del resultado, solo por el simple hecho de poner a prueba este ejercicio de democracia directa, en el que el resultado nos enseñara las lecciones hacia dónde deberíamos de caminar. Y me parece que en el debate estuvo justo la parte de la creación o la regulación de las comisiones de la verdad, que hasta ahora han sido solamente una facultad discrecional de los órganos parlamentarios, pero creo que el gran mensaje era: si no hay un camino hacia la construcción de carpetas en la fiscalía, porque los posibles delitos que se habían cometido ya habían prescrito, decían caminemos hacia el otro tipo de sanción, la sanción social, a partir de la regulación y la construcción de estas comisiones de la verdad. Sin embargo, bueno, la votación no fue suficiente para obligar a caminar en ese sentido. ¿Cuál sería el compromiso de los órganos legislativos federales y en este caso del Senado, de que no obstante que no hubo ese voto, sí escuchar la necesidad de caminar hacia este otro tipo de sanción, como es la social y la moral en estas comisiones de la verdad? Gracias, perdón. Bueno, efectivamente, como decíamos, son ejercicios inéditos en nuestro país y todavía nos falta caminar en ese sentido. Yo creo que tanto la reforma constitucional que hicimos en materia de consulta popular y de revocación de mandato, como las leyes secundarias, todavía no están totalmente, digamos, fue como un piloto. Desde mi punto de vista, todavía tendría que ser más accesible para la ciudadanía y que realmente pudiera ser vinculante con menos porcentaje de participación. Pero la idea es que participe más la gente también. Entonces es como, esa fue la discusión que se dio. Entonces nosotros tenemos que seguir en revisión de estas leyes y además propiciar algunos otros ejercicios de democracia participativa, ¿no? Que tenemos ahí el referéndum, en fin, otras cosas que pudieran posibilitar la participación ciudadana. Y estamos trabajando también en todos los temas que tienen que ver con Parlamento abierto y con gobierno abierto desde nuestra trinchera, ¿no? El ejercicio de Parlamento abierto que se confunde desde el Senado y desde la Cámara de Diputados con hacer un foro o con hacer, y ya, no, es mucho más complejo y todavía nos cuesta trabajo entender esto de poder acercar a la ciudadanía realmente al ejercicio del poder público. Entonces, nosotros estamos muy comprometidos en ese sentido de que realmente la gente pueda tener esa cercanía que se requiere con los poderes diferentes, que todas las instituciones de este país puedan estar sujetas al escrutinio público real, no nada más a través de la auditoría o a través de los órganos de transparencia, sino un ciudadano, cualquier ciudadano o ciudadana que quiera saber más respecto a lo que estamos haciendo, que tenga la posibilidad de efectivamente recibir una información fidedigna, entendible y que le sea útil. Entonces yo creo que va por allí. Estamos caminando en ese sentido, aunque como ustedes saben, todos los procesos sociales son complejos y lentos. No hay ningún proceso social que ocurra de un día para otro. Entonces, está ya la ley, se dio un primer ejercicio, vamos por el segundo
Y esto como que todavía va a tomar tiempo, porque la gente efectivamente, como usted dice, como que no le queda del todo claro de qué se está tratando. Ahí voy a ir a la elección, es otra elección, no hay candidatos, sí hay candidatos, porque ese ha sido uno de los grandes temas, que mucha gente piensa que nada más la democracia es solo ir a votar en la elección de candidatos o candidatas. Entonces, el poder abrir el espacio para ir a emitir mi opinión respecto a temas que no tienen que ver con elegir a un servidor público todavía es complejo. Si al interior de los órganos legislativos hemos tenido esas dificultades, con la gente todavía hay que hacer un ejercicio de pedagogía política, que tenemos que hacer. Ahora sí, le toca al INE, les toca a los tribunales, nos toca a los legisladores, las legisladoras, a los gobiernos, a todo mundo nos toca hacer este ejercicio de pedagogía política y de explicarle a la gente por qué es importante. Gracias. Gracias, senadora. Agradezco la oportunidad de haber coordinado este primer panel, invitándolos a que continúen acompañándonos en los siguientes, de conformidad con la programación que se tiene. Vamos a hacer entrega de los reconocimientos. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Quiero agradecer el panel expuesto por nuestros ponentes y por nuestra moderadora. A continuación, pedimos a la magistrada Marta Marín García y al magistrado José Luis Brams Gómez pasar a hacer entrega de los reconocimientos correspondientes. Un fuerte aplauso, por favor. Voy a dar lectura a los reconocimientos que serán entregados. La Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana y el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit otorgan el presente reconocimiento a nuestros ponentes por su brillante participación como ponente en el panel Transparencia, Rendición de Cuentas y Buen Manejo de los Recursos Públicos, en el marco del Seminario de Capacitación Electoral para un Buen Gobierno, realizado los días 25 y 26 de octubre de 2021 en el municipio de Bahía de Banderas. Firma el magistrado Lorenzo Wong y la magistrada Irina Graciela Cervantes. Un aplauso, por favor.
Muchas gracias, magistrados.